Bien, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta sesión, en este caso cuarta sesión del taller de metodología de la investigación destinado a ustedes de la Universidad de la Defensa de Honduras y que estamos llevando a cabo los profesores José Antonio Calvo en presencia con ustedes y yo misma, Ana Peirats, en las sesiones en línea. En esta sesión vamos a abarcar un concepto interesante como es el tema de las normas APA y la escritura académica, las normas de redacción académica, la estructura de la tesis doctoral, conceptos amplios y que espero que queden bastante detallados con el tiempo disponible. Espero que la práctica del día 3 haya sido también provechosa y que vayamos recogiendo sus impresiones, sus dudas y que en el último día, como dije ayer también, podamos establecer algún tipo de diálogo, respuestas a sus dudas, etcétera. Sin más dilación, voy a compartir con ustedes la presentación de hoy de la cuarta sesión. Bien, la cuarta sesión será sobre, como digo, la estructura, la redacción académica y la citación. Bien, la estructura formal de una tesis doctoral se refiere a la organización interna y a los componentes esenciales que debe presentar este tipo de trabajo de investigación, así como las variantes estructurales reconocidas en el ámbito académico. Una tesis no es simplemente un documento extenso, como ya decíamos al principio, sino un trabajo de investigación original y sistemático que tiene como objetivo fundamental aportar nuevo conocimiento a un campo disciplinar o aplicado. Este documento va más allá de ser un informe técnico, una recopilación de información o un ensayo personal. Acuérdense lo que decíamos en la sesión 2. Es un proceso, la tesis doctoral, y no es un documento único, sino que es un proceso formativo donde ustedes, doctorandos, demuestran su capacidad para investigar de forma autónoma, rigurosa y crítica. Bien, ¿cuáles son las partes esenciales, por tanto, de la tesis doctoral? Por una parte van a tener la portada, que será la que contiene el título de la tesis, el nombre del doctorando, la institución académica, el programa de doctorado al que pertenecen y la fecha o el año de la defensa. Puede incluir también una dedicatoria ya en la primera página o agradecimientos, que son textos personales por el apoyo recibido, ¿no? Agradecimientos. Por otra parte, ya antes de empezar la tesis, hay que introducir un resumen o un llamado abstract, tanto en español como en inglés. Se suele hacer así en la normativa europea. Y palabras clave, las keywords, que no son aleatorias, sino que van a ser palabras que van a ayudar a otras personas a encontrar su tesis doctoral en abierto, palabras clave como las que vimos en la sesión 3, que pueden servir para búsquedas bibliográficas y localización en los tesauros. Esto facilita la indexación del trabajo en las bases de datos científicas y debe coincidir con descriptores utilizados en estas bases de datos especializados, como la UNESCO, por ejemplo, o bases de datos como vimos ayer, como Dialnet Plus, Scopus, Web of Science, etc. El índice general, también en la tesis, exhaustivo hasta nivel 4, es decir, con todos los títulos organizados de todos los capítulos detallados y subapartados con su paginación exacta, facilitando así la navegación al lector, realizado de manera automática, como saben, a través del Word. Después del índice, bueno, hay que decir que este índice puede tener también como complemento un índice de tablas y figuras usadas a lo largo de la tesis. Esto sería después del índice general de contenidos, un índice de tablas y figuras, también numeradas, tabla 1
2 y así sucesivamente, índice de figuras con el nombre de la figura y también la página donde se encuentra la figura. Eso también se hace automáticamente con el Word. De tal manera que tendríamos primero el índice de contenidos y luego el índice de tablas y de figuras. Bien, después del índice general y si es oportuno el índice de tablas y de figuras, y si hay muchas tablas, primero un índice de tablas y después un índice de figuras. Si hay pocas, podemos decir un índice de tablas y figuras. Pocas quiero decir que hay 3 o 4 en toda la tesis. Se puede hacer un índice de tablas y figuras únicamente. Si hay ya más de 10, por ejemplo, pues ya hacemos un índice primero de tablas y después de figuras. Bien, en la introducción, que es el siguiente apartado, introducción es lo mismo que decir justificación, es un elemento fundamental que implica contextualizar el problema de investigación, situar el tema en su marco relevante y actual, justificar la relevancia científica y social, es decir, en ningún momento es una declaración de intereses o una explicación subjetiva o personal, sino que estamos explicando qué problema se va a abordar en la tesis, qué vacío de conocimiento pretende rellenar, esto que estábamos tratando de explicar o de practicar en la primera sesión y en la segunda sesión práctica. Presentar los objetivos generales y específicos del estudio. Todo esto es un marco, digamos, introductorio. Es la hipótesis, si la hay, y la metodología, si esto implica que haya una metodología con hipótesis o con objetivos, pues tendrá un diseño diferente, como vimos ayer. La estructura, delimitar y describir la estructura del documento, es como la explicación, digamos, del menú, si fuéramos a un restaurante, la carta menú, ¿no? La estructura de la tesis. Explicar un poco la estructura, los capítulos y su contenido, las partes que tiene la tesis. Debe ser claro y utilizando verbos en presente, utilizando pues un lenguaje académico riguroso, pero evitando un tono siempre personal. En lugar de afirmar el tema es importante, pues podemos decir, esta investigación aborda una laguna crítica sobre el impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial en los procedimientos, no sé, de la seguridad en el ámbito militar, por ejemplo, no lo sé. Luego tendríamos el marco teórico, que pretende establecer las bases conceptuales de la investigación, identificar brechas, como decíamos, vacíos de contenido, posicionar la tesis dentro del diálogo académico mostrando su contribución original, por qué es importante esto, y justificando la relevancia del trabajo al mostrar lo que ya se sabe, es decir, aprovechando toda la bibliografía que hemos descargado de las bases de datos, citando y estableciendo un marco teórico, una teoría amplia, rigurosa, con citas breves, con citas largas, con paráfrasis. Todo esto va a justificar no un nivel de erudición, que también, sino justificar la relevancia del trabajo y la rigurosidad, al mostrar lo que ya se sabe sobre el tema y lo que aún falta por investigar. La metodología es el corazón de la investigación, es una sección crucial y muy valorada que debe detallar el enfoque de investigación, como veíamos ayer, si es cualitativo, si es cuantitativo o es mixto, ¿no? El diseño del estudio, recordemos ayer que decíamos aquello del estudio descriptivo, exploratorio, qué enfoque le dábamos a esa metodología cualitativa, cuantitativa o mixta, qué población o qué muestra estamos analizando, cuántos participantes van a ver, si los hay, qué técnicas o instrumentos de recogida de datos. Aquí hacemos referencia a este código promotor que les anunciaba ayer, que nos ha facilitado el Comité de Ética en la Investigación. Detallamos la replicabilidad del estudio, incluimos consideraciones éticas,
sobre todo aquello del consentimiento informado, que decimos que lo hemos incluido y que contamos con esta aprobación del Comité de Ética y que incorporamos el plan de gestión de datos no en el cuerpo de la metodología, sino que hacemos referencia a este plan de gestión de datos y lo podemos incluir en anexo en la tesis. Y hacemos en una descripción algo parecido a lo que tienen ustedes en el cuadro de abajo. Se utilizó, se puede utilizar en pasado o en presente, se utiliza un diseño o se parte de un diseño. En este caso hemos optado por el pasado. Se utiliza un diseño mixto combinando encuestas, metodología cuantitativa, percepción de estrés y entrevistas en profundidad a 15 mandos para comprender tal, analizando los datos con un software que cuenta con la aprobación del Comité de Ética Institucional. Eso es un ejemplo de un párrafo, de lo que podría ser un párrafo de descripción metodológica, que tiene mucho más que decir, ¿verdad? Todo aquello de a qué población, cuándo, cómo, instrumentos, explicando esta incorporación del plan de gestión de datos y explicando el plan de gestión de datos en esta metodología, etcétera. Bien, en cuanto a los resultados, se presentan los hallazgos obtenidos en la investigación de una manera clara y precisa, utilizando siempre pues, tablas, gráficos, histogramas, mapas conceptuales que acompañan siempre a la descripción en una tesis y que la hacen pues, mucho más rigurosa, ¿verdad? En esta sección es crucial describir los datos sin interpretarlos porque la interpretación se reserva para el capítulo de discusión y se presentan los datos de manera objetiva, de manera lógica, detallados, con recursos visuales, como digo, con histogramas, con gráficos. Esto es una presentación del análisis en resultados. Y luego ya vamos a lo que es la discusión. La discusión es ya la interpretación del análisis que hacemos. En este capítulo se interpretan los resultados obtenidos, se comparan con estudios previos y se analizan sus implicaciones teóricas y prácticas. Es el espacio para debatir cómo los hallazgos se relacionan con el marco teórico y si confirman o refutan, en el caso de haberlas, las hipótesis que se han planteado. Aquí también se pueden sugerir nuevas líneas de investigación. ¿Eh? Conclusiones. El capítulo de conclusiones es muy, muy importante porque recoge los elementos esenciales trabajados, los hallazgos principales. Se valora el cumplimiento de los objetivos. Yo siempre digo, cuando un tribunal analiza una tesis doctoral, lo primero que mira, lo primero que nos damos cuenta es si los objetivos y las conclusiones tienen su réplica. Es decir, las conclusiones deben responder ipsissimis verbis, digamos, con los mismos criterios a los objetivos marcados. Si no responden a los objetivos, las conclusiones están mal redactadas o los objetivos mal planteados. Para redactar las conclusiones, primero hay que haber redactado los objetivos. Los objetivos, aunque los podamos tener redactados, digamos, en la fase inicial o intermedia, cada vez los vamos a tener que ir modificando a medida que avanza la tesis. Casi que estoy por decirles que objetivos, conclusiones y metodología es mejor redactarlo directamente y ya sin posibilidad de equivocarnos en las fases finales de la tesis, porque a veces uno corre el peligro de que en el camino ha redactado un objetivo que luego no se acaba de cumplir y por tanto vamos a dejar, aunque lo tengamos en nuestro cuaderno de investigación, vamos a dejar esa redacción definitiva de objetivos e hipótesis, si las hubiera, y metodología para las fases casi finales de la tesis, cuando realmente ya tenemos todo el análisis hecho, para no tener incongruencias entre conclusiones, resultados y objetivos. Todo tiene que estar en continua armonía y no puede haber incongruencias entre objetivos, conclusiones y diseño de la investigación. También se pueden aportar aquí
pues nuevas líneas de investigación, pero también limitaciones que hemos tenido en cualquier trabajo académico. Ha habido limitaciones, pues bien, por ejemplo, por no poder acceder a toda la muestra de población que se había considerado en un principio y que nos ha obligado a hacer diferentes versiones. Bien, limitaciones porque en el campo de estudio que ustedes van a analizar los datos hay poca información relevante. Cualquier limitación que haga entender que una investigación está sujeta siempre a limitaciones. Si no, es algo muy artificial, ¿verdad? No existe una investigación sin limitaciones. Aportaciones que hemos hecho, teóricas, metodológicas, es decir, para qué ha servido nuestra tesis, y propuestas de futuras líneas de investigación. Nuestra tesis abre camino a que se hagan otras investigaciones de este tema, de aquel ámbito que todavía esta tesis no ha podido abarcar, porque en una tesis no podemos abarcar todos los flecos que quisiéramos de cualquier tema. Las conclusiones, por tanto, deben ser claras, concisas, no son un resumen de la tesis, sino que son un resumen de estos elementos, como digo, de hallazgos, de objetivos, de cumplimiento. Y en este sentido sí que hay explicación, pero no en modo resumen, resumir capítulo por capítulo, sino que las explicaciones están adaptadas a estos elementos que estamos aquí hablando. ¿En qué medida cumplimos los objetivos? Hemos dicho que íbamos a hacer una aplicación práctica para en un futuro mejorar el reglamento de la universidad, no de la universidad, no, del campamento de militares tal, y vamos a decir que lo hemos cumplido. ¿Qué limitaciones hemos tenido? Soy los informantes, etcétera. ¿Cómo podemos continuar en otra tesis con esta línea ya abierta? Etcétera. También tiene que tener la tesis su apartado de referencias y anexos. ¿Por qué hablamos de referencias y no de bibliografía? Hay una diferencia en esta terminología. Bibliografía es cualquier elemento, cualquier producto científico que hemos utilizado, pero no lo hemos citado en nuestra tesis. Mientras que referencias, y no referencias ya no decimos referencias bibliográficas, aunque yo les he puesto para que lo entendieran. Referencias solo es la manera de, en normas APA, indicar que vamos a incluir toda la bibliografía consultada y citada en el texto. Esto es lo que las normas APA, que enseguida vamos a abordar, nos indican. Se cita solo y se referencia solo lo que vamos a ver en la bibliografía final, es decir, en las referencias finales, y a la inversa. Es decir, no puede haber más referencias finales que elementos citados en la tesis, ni viceversa. Y después los anexos y los apéndices. También hay una diferencia en la terminología. Bueno, esto de los anexos y apéndices son opcionales. Alguien puede decidir no incluir anexos. Pero bueno, si hay transcripciones de entrevistas, hay plan de gestión de datos, obviamente tiene que haber anexos, modelos de consentimiento informado, fichas, protocolos éticos, tablas que no han dado pie a incluirse en la tesis, guías de la entrevista, cuestionarios, todo esto lo hacemos en anexos. Si vamos a incluir también aspectos que son leyes o, es decir, elementos que nosotros no hemos intervenido, conviene hacer una distinción entonces entre apéndice y anexo, ¿vale? Si solo hay una parte de elementos que hemos trabajado nosotros, podemos poner tranquilamente anexos. Si vamos a diferenciar entre elementos elaborados por nosotros mismos, como las fichas, las transcripciones, etcétera, de elementos que son fuentes externas a nosotros que no hemos intervenido, pues, por ejemplo, no sé, un decreto, una parte de una ley que queremos citar, entonces conviene distinguir entre dos terminologías. Entonces pasaríamos a llamar esto que son los documentos que nosotros no hemos trabajado, los llamaríamos apéndices y aquí seguiríamos hablando de anexos.
lo que sí que hemos trabajado nosotros, los apéndices, los que no habríamos trabajado y que queremos incluir por algo, pero que son textos en los que no hemos intervenido. ¿De acuerdo? Aquí hablaríamos de anexo 1, anexo 2, anexo 3. Cada anexo empezaría con una página completa. No veríamos el anexo 1 y 2 en la misma página, aunque sean 5 líneas, pero el anexo 1 va separado del anexo 2 en una página nueva. En cambio, el apéndice no se numeraría con número, sino que sería apéndice A, apéndice B, apéndice C, con letra mayúscula, para diferenciarlo de la terminología del anexo. ¿De acuerdo? Existen variantes estructurales de la tesis doctoral, además de la tesis monográfica tradicional, en la que pues, hay unos objetivos, como hemos dicho hasta ahora, una hipótesis si la hay, un análisis, unos resultados, una discusión y una conclusión, etcétera. También hay tesis en algunas universidades en Europa y a todo nivel internacional que ahora también están muy, digamos, bien reconocidas, que son las tesis por compendio de publicaciones. Esta modalidad permite que la tesis doctoral se componga de asuntos que el doctorando ha tratado y que ha materializado con publicaciones científicas de alto nivel. Bien, en una revista, sobre todo Q1, Q2, ¿vale? De alto nivel, Scopus, Web of Science, o en capítulos de libros, pero sobre todo lo que más recomiendan en la normativa de las escuelas de doctorado son los artículos de nivel 1, es decir, Q1, Q2, en Scopus o Web of Science, como mínimo 3 artículos y que tengan que estar relacionados temáticamente, que sean coherentes y que contribuyan a tejer un tema central. Pero no únicamente se presentan estos 3 artículos y ya está, sino que estos 3 artículos serían lo que en la tesis tradicional sería el análisis y la discusión de resultados. También tenemos que hacer en este caso forma de tesis, es decir, una introducción general que contextualice esta investigación de los artículos, 3 mínimo, pero yo siempre digo como unos 5 sería lo ideal, 5 artículos, ¿no? Que articulan un análisis de una tesis. Capítulos con los artículos, donde cada uno es el texto que se ha publicado o está aceptado, una discusión general que sintetiza todos los artículos, es decir, vamos a hacer un análisis o una discusión y unos resultados con todos los artículos que tenemos publicados y unas conclusiones que resumen las aportaciones de estos artículos y que implican también unas futuras líneas de investigación. Es decir, estamos haciendo también la misma tesis, lo que pasa que el cuerpo del análisis y el cuerpo del marco teórico y de los resultados de investigación son los propios artículos, pero tenemos que dotarlos también de esta introducción general, contextualizando esta investigación, haciendo también un marco teórico que agrupe a todos los artículos, haciendo también una discusión, como digo, que sintetice y que integre todos los artículos. Yo creo que es mucho más difícil incluso que la tesis tradicional, porque hay que ver la estructura y la coherencia que tienen los artículos entre sí y las conclusiones que aportan los diferentes artículos. ¿De acuerdo? Y luego una bibliografía general. Bien, ahora nos adentramos en los principios clave de la redacción académica. Dejamos ya la estructura de la tesis y vamos a los principios de la redacción. Esto daría lugar también, como digo siempre, a otro seminario. Yo daba un seminario de 30 horas de esto, de la redacción académica, los procesos de escritura académica. Es algo que los doctorandos siempre agradecen mucho porque a veces uno piensa que lo controla todo y incurrimos en una serie de errores comunes que nos hacen pensar que a veces no estamos escribiendo con el registro académico que requiere un documento como es una tesis doctoral, que una tesis doctoral debe seguir ciertos principios fundamentales.
la claridad y la precisión. La oscuridad en las explicaciones no es sinónimo de ciencia ni de rigor. Cuando alguien escribe algo que no se entiende, pero no se entiende no porque los conceptos sean complicados, sino porque la redacción es opaca, no da una explicación, no se entiende lo que se dice. Hay que tener rigor, todo lo que se dice hay que estar afirmando y sustentándolo con bibliografía, con fuentes, con autoridad, ¿verdad? Una formalidad y una impersonalidad. Nunca voy a poder escribir una tesis en primera persona, yo tal, sino que en forma impersonal se dice, se comenta, se puede concluir. A veces se decide también ese plural, digamos, nosotros hemos hecho, pero cada vez más ese plural eh, se ve como algo mucho más cercano y una tesis es lo que sea menos cercano. ¿Por qué? Porque es un instrumento científico y riguroso, con lo cual la impersonalidad es lo que más debe privar, ¿no? Se dice, se comenta, se ha realizado un análisis, la concisión también, la precisión. En la escritura académica deben prevalecer, como en cualquier texto académico, los factores de textualidad, ¿no? La coherencia, la cohesión y la adecuación. Si bien la adecuación es el factor de textualidad más externo a un texto, es decir, que el apartado y el título se correspondan, que el lenguaje académico y el registro sean adecuados, que las tablas y las figuras sean adecuadas al contenido. Estos son elementos de adecuación, pero coherencia y cohesión se refieren a la lógica interna del texto, a qué es lo que se ha cocinado, digamos, dentro del texto. Y la coherencia se refiere a esta lógica interna, a cómo las ideas se han organizado de una forma clara y progresiva, cómo cada capítulo, cada párrafo también tiene su lógica y su relación entre todas sus partes, cómo el tema se ha ido explicando y ha ido de lo más general a lo más específico en un determinado capítulo. Todo esto es coherencia académica. Y la cohesión implica el uso correcto de mecanismos lingüísticos que hacen que el texto sea fluido, que gramaticalmente y léxicamente esté bien estructurado, que las oraciones y los párrafos estén bien estructurados y delimitados. Todo esto es cohesión, ¿vale? Entonces tenemos tres factores de textualidad en un texto académico, como he dicho, coherencia, cohesión y adecuación, de los cuales la coherencia y la cohesión son los que implican la lógica interna y la escritura correcta usando mecanismos de conexión gramatical y léxica en el cuerpo de las oraciones y de los párrafos. La adecuación, como hemos visto antes, tiene que ver bastante con la intencionalidad del texto. Un texto académico tiene que tener una intencionalidad que es comunicar, pero de una manera científica, que sea aceptable gramaticalmente y que sea adecuado al propósito que es hacer ciencia. Esto es la adecuación. Pero respecto a la coherencia y a la cohesión, que son los elementos internos, digamos, la cocina del texto académico y del lenguaje académico, tenemos que tener en cuenta que la claridad y la precisión léxica son fundamentales. Tenemos que evitar ambigüedades, frases largas sin puntuación. La puntuación es un elemento que me parece fundamental y que está bastante en crisis últimamente en los textos académicos. La puntuación falla mucho. Evitar términos vagos como esto de cosas. Voy a explicar una cosa o voy a explicar un tema o una problemática. Mm, Bueno, pues hay bastantes sinónimos, la lengua es muy rica. Definir los términos técnicos en cuanto aparecen para evitar confusiones. Si voy a delimitar un término que no es conocido por la comunidad científica, o bien hago una nota a pie de página y lo explico y lo documento con referencias, con autores, o bien lo explico mediante una referencia al diccionario, etcétera. Pero no me pueden quedar términos oscuros que la comunidad científica actualmente
no conoce y que no los delimitamos. También la objetividad y la neutralidad. No se puede modalizar el texto, es decir, no puedo decir yo opino, yo no opino nada, ni me parece nada, porque yo no estoy en la tesis. La tesis es un texto impersonal, científico, altamente riguroso, que no tiene una huella personal. Tampoco puedo afirmar aspectos modalizados como es evidente que. Para mí es evidente, pero es que no es para mí, yo no tengo que juzgar nada. La tesis se basa en el razonamiento, no en la intuición. Y ya no te digo cuando alguien dice a mí me parece, no, no me parece nada. Yo muestro aquí esto y al que lo lea ya le parecerá lo que le tenga que parecer, pero tenemos que ser objetivos y neutros. Es preferible utilizar esa tercera persona del singular, se dice, se comenta de manera impersonal. A veces el uso de la voz pasiva y de los conectores lógicos también nos falla. El uso de la voz pasiva tiene que ser moderado. A veces se utiliza para enfocar la atención en la acción en lugar del sujeto que la realiza. Y el uso excesivo puede provocar pues, una escritura que adolece de precisión académica. En lugar de decir fue realizada una revisión de los datos por el equipo de investigación, pues no nos cuesta nada de poner la frase bien escrita con sujeto, verbo, objeto, ¿no? El equipo de investigación revisó los datos. Es mucho más sencillo, menos es más. Es decir, más sencillez en la sintaxis es mucho mejor en la escritura académica. Luego, el uso de los conectores lógico-discursivos para articular el texto. Pues hay conectores discursivos para cualquier circunstancia, para la causa, pues el debido a, el puesto que, para la consecuencia, el por tanto, en consecuencia, el contraste, cuando quiero hacer, he explicado algo y quiero poner el otro punto de vista, pues puedo poner no obstante, sin embargo, aunque puedo usar conectores de adición. Por otro lado, además, también cuando cada conector tiene su momento exacto en el texto según la lógica discursiva y según la semántica del texto. No cualquier conector nos vale. Si usamos el conector que no es el adecuado, pues podemos hacer que el párrafo no se entienda o que esté mal escrito por la falta de precisión lógica discursiva. Esos conectores tienen voz semántica, dan significado al texto, los conectores. Bien, he puesto un ejemplo de evitación o de evitar los gerundios incorrectos que genera un texto redundante y difícil de seguir y que se tiene que evitar siempre en cualquier texto académico. Pues, por ejemplo, estando analizando los datos, se encontraron discrepancias. Pues podemos decir, al analizar los datos, se encontraron discrepancias. O cuando arriba hemos dicho se realizó la encuesta obteniéndose los datos, pues decimos al analizar los datos se encontraron discrepancias o se realizó la encuesta y se obtuvieron los datos. La extensión equilibrada de los párrafos también es otro problema importante. Los párrafos no deben ser ni de una línea ni de media página, ni de una ni de otra, ni por exceso ni por defecto. Lo ideal es que contengan entre 6 y 12 líneas, por ejemplo, pero no vamos a contar líneas. Vamos a decir entre 2, 3 oraciones. Ven ustedes un ejemplo de un párrafo aquí. Donde una frase comienza por un sujeto, la noción de saturación teórica ha sido ampliamente discutida en la investigación cualitativa. Esta se alcanza cuando la incorporación de nuevos participantes o datos no produce información adicional relevante. Enseguida, en cuanto he dicho dos frases, ya tengo que decir esto quién lo dice. Pues Morse, tal, sostiene que la saturación es un criterio. En consecuencia, su aplicación depende de tal. Como ven ustedes, en este ejemplo de párrafo tenemos tres frases, tres oraciones, pero cada una no viene por separado, sino que todas ellas tejen como un engranaje en el que todas las oraciones están relacionadas entre sí. De tal manera que un párrafo, podemos decir
y es así, un párrafo es una unidad de comunicación cerrada. Cuando se cierra el párrafo, esa unidad de comunicación se ha terminado y viene otro párrafo. Pero en ese párrafo únicamente hablamos de esa unidad de comunicación, ni mezclamos ideas, ni escribimos frases inconexas. Cada frase tiene que tener, pues esto, su conexión. Tampoco hay que obsesionarnos en que todas las oraciones dentro de un párrafo tengan conector, porque entonces abusamos por exceso del uso de los conectores. ¿Cuándo se usan los conectores? Pues cuando es necesario por la lógica del párrafo. Pues un párrafo a lo mejor tiene un conector al inicio, si lo tiene, y uno al final a lo mejor, o tiene más, tiene dos, tiene tres, no lo sé. ¿Cuántos? Pues la lógica del significado para unir las frases nos lo va a decir. Es decir, no podemos unir oraciones sin conectores lógico-semánticos. El sentido común, la experiencia profesional, el hecho de revisar muchas veces el texto nos va a arrojar esa necesidad de incluir un conector bien introducido y que sea el adecuado para marcar resultado, en consecuencia, causa, eh, visión contraria, sin embargo, no obstante, etcétera. ¿Esto cómo se aprende y se mejora? Pues, como he dicho antes, con cursos sobre escritura académica, muchas veces las escuelas de doctorado, y lo digo por experiencia, pueden incluso llegar a prescindir de los seminarios de escritura académica de las tesis doctorales por considerarlos faltos de interés, de sentido y porque todo el mundo sabe redactar. Me parece una incongruencia y una falta de responsabilidad total, dicho sea de paso, por parte de las escuelas de doctorado. ¿Por qué? Como dice la normativa europea, como dicen en todos los textos normativos, la escritura académica de un documento como una tesis doctoral es el pilar fundamental para comunicar ciencia. Si no se escribe bien un texto académico, la tesis doctoral está eh, en crisis, está mal planteada, mal redactada y no puede pasar a defensa una tesis que está mal redactada o que no está bien escrita. Entonces, para mí, uno de los pilares fundamentales, además de enseñar a gestionar los datos, al uso de repositorios, a la búsqueda bibliográfica, etcétera. Para mí, la escritura académica de la tesis doctoral es fundamental y no se le deben dedicar 2 horas ni 3 horas, sino que se deben dedicar muchas horas a, a pulir estos aspectos que no están para nada claros, no porque determinada persona no controle la escritura académica, sino porque en general nadie ha nacido sabiendo escribir tesis doctorales. Entonces, el proceso de escritura académica es algo fundamental. Y el léxico disciplinar también y la precisión terminológica. Cada campo científico tiene su terminología. Se deben evitar términos vagos. Un ejemplo incorrecto. Por ejemplo, el tema del trabajo es, ¿pero qué trabajo? Pues decimos algo como el objeto de análisis, ¿vale? Esto no es un trabajo de clase. Esto es un análisis que voy a hacer, por ejemplo. Entonces, hablamos de objeto de análisis. Usamos los conceptos tal como se definen en la literatura. Si eso se llama de esta manera en el ámbito militar, voy a usarlo tal cual y no voy a usar sinónimos para que la prosa quede muy bonita. Es que no vamos a hacer literatura y prosa embellecida. Vamos a usar los términos con la coherencia que se merecen. Incluso vamos a crear un glosario personal con definiciones y citas de autoridad, nosotros para tenerlo, para que nos resulte útil, para saber que cuando usamos un término tiene que estar respaldado por una cita de autoridad, porque no sé qué autor dijo que este término se llamaba así. Los términos específicos, como he dicho, deben definirse la primera vez que aparecen en el texto, sobre todo si pueden dar lugar a interpretaciones diferentes o que a veces son interpretaciones ambiguas. La consistencia terminológica para referirse a un concepto, pues lo que he dicho, hay que evitar que se pueda interpretar de una manera vaga y evitar la alternancia con sinónimos que puedan generar confusión. Es que hay términos que solo se pueden decir de una determinada manera.
no sé, a lo mejor, discúlpenme que puedo decir alguna barbaridad, pero el tema de instrucción militar o acciones militares en su ámbito de estudio se podrá decir de una determinada manera y a lo mejor no es la que yo estoy diciendo. Entonces, estos términos hay que decirlos consistentemente de la manera en la que se conocen en su ámbito de estudio, evitando esos sinónimos que pueden generar confusión y que alguien cuando los lea diga, pero esto no se dice así en el ámbito de estudio. Bien, errores comunes en la redacción académica de una tesis, pues son muchos, pero yo los he, digamos, resumido aquí porque tenemos muchas cosas que decir aún, como son el abuso de la voz pasiva, que ya lo hemos explicado, el uso inadecuado del gerundio, que también lo hemos explicado, el uso de la primera persona, incluso ese implícito nosotros, que implica el nosotros que es yo y otras personas, ¿no? Pero si soy yo, ya no estoy cumpliendo con los criterios de escritura académica impersonal, porque nosotros me implica a mí. Entonces, el correcto, la forma está impersonal. El experimento se realiza o se realizó para probar tal. Y la modalización excesiva, eso también es algo que hay que evitar mucho. Eso de me parece o parece que, o esto supondría, supondría, ¿no? Es decir, ¿es así o no es así? O parece que los resultados o es que es verdad, que son positivos. Ni podemos dudar ni opinar. ¿De acuerdo? No me parece nada. Los resultados son así. Y si no son positivos, pues no lo decimos porque más vale no decir algo que decir que me parece. Bien, más errores comunes a evitar, pues la repetición innecesaria. A veces en una misma frase pues repetimos porque pensamos que está mejor escrito, porque lo hemos aprendido de algunos políticos que para lograr su campaña a lo mejor repiten mucho las frases, y esto es lenguaje político, ¿verdad? La acumulación de frases con la misma estructura sintáctica. El autor sugiere que, el autor concluye que, así podemos, así tal. Eso es un lenguaje de acumulación, como digo, de estructuras sintácticas muy típico del lenguaje político que busca la persuasión, pero no es el estilo de texto que se nos está, digamos, requiriendo en una tesis doctoral. Entonces, en lugar del autor sugiere que, el autor concluye que, decimos el autor sugiere y concluye que. Y con una I copulativa nos ahorramos esta estructura repetida. Evitemos el lenguaje coloquial. El experimento salió bien. Bueno, pues bien o mal. O sea, no. Experimento evidencia resultados favorables. No podemos hablar como hablaríamos por la calle, ¿verdad? Errores de puntuación. Es muy importante. Ya cuando empieza una tesis, yo la primera frase cuando leo, esta tesis doctoral, coma, pretende ser, ¿cómo que coma? Entre un sujeto y un verbo, nunca en la vida voy a ver una coma. Eso es un error gravísimo y cada vez lo vemos más en las tesis y no sé por qué, ¿vale? Porque, bueno, sí que puedo saber por qué. Porque toda pausa, digamos, mental o todo sintagma, cuando tenemos que leerlo, se considera que ese sintagma implica una pausa, que cualquier pausa oral implica una pausa escrita. Y no es así. ¿Por qué? Porque la gramática y la lengua tiene unas normas de puntuación que no tienen nada que ver con las pausas de lectura. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Entonces, entre los sujetos y los verbos nunca puede haber una coma. Nunca, nunca es nunca. Expresiones fáticas incorrectas, que también lo dicen mucho los políticos. Por último, decir que, o por último, afirmar que. Esto es lo que se llama el infinitivo fático. Es un error grave. Nunca puedo decir coma y infinitivo. Por último, se concluye que, se puede decir que, o por último, en lugar de decir, por último, afirmar que, no. Por último, se puede afirmar, se concluye que, siempre un verbo en forma personal después de un conector y una coma. Si después de un conector y una coma pongo un infinitivo, y es un infinitivo, como ven, tras este conector, este infinitivo fático es una expresión
totalmente incorrecta desde el punto de vista gramatical y sintáctico. La repetición abusiva de adverbios en mente. Esto es muy típico también de muchas personas, cuidadosamente y meticulosamente. Bueno, pues todo lo que se pueda evitar los adverbios en mente y se pueda utilizar un sintagma con un sustantivo, pues bienvenido sea. El estudio fue realizado o se realizó con cuidado y meticulosidad. Eliminamos esta tendencia al adverbio en mente que retrasa la prosa, la hace más pesada y menos académica. Y luego el uso innecesario del verbo más complemento. ¿Qué necesidad hay de decir que se hizo o que se hace una entrevista cuando podemos decir se entrevista a la persona, se entrevistó? El uso innecesario del verbo más complemento o que se realiza un análisis, pues se analiza, ¿no? Ya está. Siempre la simplicidad. La importancia de la revisión lingüística. Bueno, ante todo es imprescindible que les diga que es recomendable dejar reposar el texto unos días antes de revisarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno está leyendo el texto le parece que está todo, vamos, estupendo. Porque, entre otras cosas, porque nos ha costado mucho de redactar. En segundo lugar, porque lo hemos redactado nosotros. Encima, vamos a decir que está mal. Y en tercer lugar, porque estamos tan ensimismados en las ideas, en el contenido, que no vemos lo que hay detrás en la gramática y en la expresión lingüística. Entonces, como decía un autor de un libro, Daniel Cassagne, La cocina de la escritura, el texto es como un plato cocinado que se saca del horno y que está quemando y que no nos lo comemos cuando está quemando. Esperamos a que se enfríe un poco para poder servirlo y comerlo, ¿no? Pues eso es un texto, como decía Daniel Cassagne, en reposo, que lo esperamos antes de comerlo, revisarlo, que tiene su fase crítica cuando han pasado unos días. ¿Cuántos? No lo sé. Cuando se considera que ya uno se ha quitado un poco de la cabeza el texto que acaba de escribir. Puede ser un día, dos. Y se lee ya con distancia crítica. Ya se evalúa el contenido, la estructura de los párrafos. Cuando uno escribe no tiene que obsesionarse de momento en cómo lo ha estructurado. Eso ya vendrá mañana o pasado mañana con una actitud crítica, a veces también con un apoyo externo, con una persona de nuestro máximo nivel de confianza que nos dice, oye, mira, es que esto no se entiende o que es que este párrafo es demasiado extenso. No puedes escribir un párrafo de 18 líneas y luego hacer párrafos de una línea. Es que este tono que has utilizado es muy de ir por la calle. Pues todo eso es lo que tienen que explicarnos o decirnos también nuestros amigos profesionales o nuestros colegas en el entorno o nosotros mismos o el director de tesis, que para eso lo tenemos, para que nos apoye en ello. El estilo y el tono. Hay que tener un equilibrio entre rigor y fluidez. Una cosa es el rigor y otra cosa es las frases farragosas. Se procedió a la implementación del instrumento de recolección de datos. Pues ahí se puede hacer más fácil. Oye, pues se aplicó el cuestionario. Ya está. De recolección de datos y ya está. Cuidado con la rima interna también. Esa rima interna cuando alguien está tan contento que dicen, hombre, y encima me ha rimado. Hombre, pues ese hombre y encima me ha rimado es el que hay que evitar. Las frases en un texto académico no pueden rimar nunca. Esto es una cacofonía interna que se llama, una repetición innecesaria de terminaciones que provocan un efecto estético innecesario y grave en un texto académico. No me puede rimar una frase en un texto académico. Y luego la característica del texto académico como proceso intelectual, técnico y comunicativo que requiere planificación, reflexión y revisión. Planificar el texto con los procesos de escritura, haciéndome mapas conceptuales. Eso también nos puede ayudar bastante la IA a ese nivel, a organizarnos las ideas y hacer mapas conceptuales, a reflexionar y luego ya empezar nosotros a hacer nuestros esquemas, siempre buscando esa precisión, esa economía expresiva, pero en medio es virtus, ¿verdad? Entre
la economía expresiva y evitando las frases farragosas, pero las frases tampoco demasiado sencillas. Tampoco estamos haciendo telegrama. Buscamos el rigor, pero buscamos la precisión, la formalidad y sobre todo el dominio del texto académico y la impersonalidad. El texto académico se domina cuando se ha practicado mucho. No todo el mundo nace, como digo, sabiendo escribir tesis doctorales y para eso hay que enseñar a escribir tesis doctorales y textos académicos y artículos que los van a encontrar ustedes escritos con errores como los que acabamos de comentar. Los procesos de revisión, reescritura y edición final, pues requieren, como hemos dicho antes, una redacción inicial, en el sentido de las agujas del reloj me voy a mover, una revisión estructural de los párrafos, la estructura que le hemos dado, la revisión de los conceptos, que todas las ideas estén claramente delimitadas, una revisión del estilo, de la gramática, de la sintaxis, una revisión formal de que todo está bien escrito y una revisión externa, como hemos dicho antes, la primera del director de tesis, fundamental, la segunda, si queremos, de alguien que nos ayuda a darnos cuenta de los errores que hayamos podido cometer. En la revisión estructural del manuscrito hay que tener en cuenta la coherencia global y el hilo argumental, siempre desde la introducción hasta las conclusiones. No puede haber digresiones innecesarias, saltos lógicos, sino que cada capítulo, cada sección avanza en el argumento central de la tesis, responde a la pregunta que nos hemos marcado de investigación y a los objetivos planteados. Las ideas deben estar jerarquizadas entre ideas generales, ideas secundarias y ejemplos, y esto se refleja en la organización de capítulos, subapartados, subcapítulos. Un capítulo tiene un título genérico amplio y cada subcapítulo va glosando este título amplio y tiene que tener esa jerarquía. Las ideas secundarias van en subapartados. Los ejemplos van dentro de las ideas secundarias, glosando las ideas. Todo se desprende como un conjunto armónico, como he dicho antes. Y en esta revisión del estilo académico, pues damos un especial énfasis también a la claridad sintáctica, evitando esas frases demasiado farragosas, esas subordinaciones excesivas que hacen que el texto no se entienda con precisión. Esa coherencia terminológica, si se habla de liderazgo transformacional, pues no hablamos de liderazgo carismático, porque a lo mejor pueden ser términos distintos. Evitamos expresiones coloquiales y ambigüedades, ese me parece o creo que, ¿no? Es un texto argumentativo de opinión. Y la estructura del párrafo, como he dicho antes, cada párrafo es una unidad comunicativa, una unidad de significado. Que un párrafo bien estructurado incluye desarrollo, incluye argumentos, incluye un cierre. Es como algo que tiene autonomía, es una unidad comunicativa. Bien, esto ya lo hemos comentado. Lo vamos a pasar por él. Vale, y ahora nos quedaríamos en la fase de las normas de citación y referencias y para ello, como creo que la ocasión lo merece, voy a hacer otra grabación para asegurarme que no haya problemas con la emisión y la grabación, que a veces el programa Teams, cuando se está más de una hora, puede dar problemas de audición, de sonido, etcétera. Voy a hacer otra grabación con su permiso y me voy a centrar únicamente en las normas de citación. Nos vemos en nada, en 2 minutos. Gracias.